Dale, Raúl, vamos a hacer un temita live esta semana. Basta de cosas oscuras. Uno ligerito. Uno ligerito. Vale. Ah. Bueno, Ok. Raúl, creo que la gente no entendió el tono sarcástico del intro. Entonces tenemos que aclarar que el tema Sí. que vamos a hablar hoy Que no es light. No es nada ligero y además es complicado. Es muy complicado. Sí. Pero también a veces es complicado, pero en el fondo también es bastante fácil de tomar posición. Y este es el tipo de temas que lo estamos hablando ahorita, es el tipo de temas que el día que tengamos una estructura mejor montada, con un Patreon o una cosa así, es el tipo de tema que nos podemos traer un buen invitado que nos explique bien la cosa. Pero bueno, vamos a dejar de darle vueltas al Exacto. tipo de tema y al Bueno, tema que vamos a hablar. para entrar un poco, porque sé que Ujú. tú preparaste muy bien para este episodio. Bueno, sí, es como- Vamos a hablar del caso. Como quien se prepara para un Moon, Exacto. Para un examen en la universidad. para el modelo de Será Naciones yo. Unidas, el Position Paper. Vamos a hablar de Jamal Khashoggi, Sí. o no sé cómo se pronuncia. Jamal Khashoggi. Jamal Sí. Khashoggi. Esta vez hice la tarea de ver cómo se pronunciaba bien después de el faux pas con Boner. ¿Cómo se pronuncia? No termino de saber. Boehner. Boehner. Muy Bueno, distinto. Hice Boehner. un videito que lo pueden buscar Lo en vi, nuestras redes lo sociales. vi, me gustó. Muy retro, explicando de cómo se Cómo pronunciaba. yo tengo que aprender a pronunciar algunas palabras específicas. Bueno, hablemos para los que no saben del caso Sí. de Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi era un periodista del Washington Post entre muchas el Washington Post entre muchas otras cosas. Pues era un Sí. activista. Él era de Arabia Saudita. Ujú. Y bueno, para hacer el cuento corto, porque tú después arranques. Sí. Hace par de años, creo ya, En el 2018. en 2018, fue asesinado en Turquía. Ujú. De una manera bien extraña y Sí. absurda, porque obviamente ningún asesinato tiene tanto sentido. Claro. Y bueno, eso se transformó como en una crisis diplomática de muy Sí. alto nivel. Sí. Entonces, nada. Y bueno, el caso es relevante ahorita, lo traemos, bueno, es relevante siempre porque este tipo de temas de violencia contra la prensa para mí me parece que siempre son relevantes. Sí. Pero sale ahorita porque Estados Unidos liberó un reporte de inteligencia sobre el caso, que lo tenían clasificado, y ya explicaremos por qué no lo habían liberado antes. Exacto, entonces no me adelanto. Sí, exacto. Pero bueno, creo que bueno, es importante, o sea, para ir un poquito a ubicarnos sobre quién es Jamal Khashoggi, como dijiste, era un columnista del Washington Post, además era editor en jefe de Al Arab News Channel. Él se fue de Arabia Saudita, o sea, se fue demasiado en autoexilio. Lo cual, obviamente, en el- cuando quieres ser periodista Sí, y exacto. tu pasión es la libertad de prensa, Claro. definitivamente Arabia Saudita no es el lugar para estar. Tal cual. Se fue en 2017 para Londres y de ahí se fue a Estados Unidos cuando le agarró la chamba de columnista fijo en el Washington Post, que obviamente escribía principalmente de Arabia Saudita. Esto es importante, no sé si tú lo sabes, pero él vivía en Estados Unidos en el momento, o sea, obviamente lo mataron en Turquía, pero su Él era residencia, residente. Sí. residencia era Estados Sí, Unidos. sí. Interesante. Él es residente, por eso es que o sea, hay ahora que desentrañamos la cosa bien, hay demandas que se han introducido en Estados Unidos, o sea, hay una cantidad de cosas, o sea, Estados Unidos tiene jurisdicción para meterse en este rollo porque era un residente de Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, esto ha sido muy impulsado por el Washington Post porque era un columnista del Washington Post. Sí. Él había sido muy crítico del rey y del príncipe. Bueno, ahorita vamos a explicar un poquito más del rey y del príncipe. Yo cada vez, Raúl, que el empezamos a tratar de darle sentido a términos Sí. como rey y príncipe, siento que, Claro, que somos, ¿sabes? Sí, ya por ahí. Claro, lo que pasa es que en Arabia Saudita es distinto porque el rey es el primer ministro y el príncipe es como el deputy prime minister, pues.
En este caso, el rey Salmán tiene 84, 85 años y el príncipe es un pavo, creo que tiene 35 años. Sí. Es el primer verdadero ministro real. El que manda de verdad. Sí. Ahorita vamos a hablar más del príncipe Bin Salman, pero, o sea, te vas a dar cuenta de la cantidad de poder que tiene. Entonces, bueno, es verdad, Sí. pero no es como la reina de Inglaterra o el rey de España. Que es una posición de estos son protocolo. Esto es rulers. gobierno. Son Esto es gobierno rulers de verdad. reales, gobierno real. Lo cual lo hace peor, sinceramente. Pero Aún bueno, peor. Pero bueno, Khashoggi era muy, muy crítico del gobierno y se fue porque, bueno, por temas de represión, lo tenían perseguido, lo tenían vigilado y todo lo demás, y se fue como cualquiera que se va, como un venezolano periodista que no aguanta, Armando Info, ¿sabes? Sí. Les metieron una demanda, tal, había presión, ¡puc! Y te fuiste. Las visiones de Khashoggi como políticas, él hoy en día decía que Arabia Saudita debía volver a lo que era antes del 79 y alejarse de las tradiciones radicales wahhabis, ¿sabes? Y el que vea en el Medio Oriente muchos países que se radicalizaron en los 80, en los 70 era como que tú ves fotos de repente que sí de Irán, Sí. y era una cuestión Era como súper mucha influencia avanzada. occidental. De hecho, tú ves las fotos y dices, esto parece de Venezuela en los 70, o sea, era como, ¿sabes? Edificios modernos, las mujeres en la calle marcas, con unos vestidos elegantísimos pero sin estar todas tapadas y todo lo demás. Entonces él era muy crítico de esto, pero, o sea, él era muy crítico de eso, pero también como que su primer quarrel con el gobierno del príncipe y del rey era todo el tema de la represión y de la libertad de expresión y de todo esto, pues. Khashoggi en sus 20 era islamista, fue parte del Muslim Brotherhood, que es algo que le han sacado mucho. De hecho, incluso después de la muerte, tipo Don Jr., Fox News, se empezó a generar como una matriz de opinión de que él había sido yihadista y que tenía una cantidad de conexiones por ahí, que las tenía. O sea, él como periodista entrevistó varias veces a Osama Bin Laden y tenía una relación personal con él. Cuando matan a Osama Bin Laden, he mourned. O sea, él dijo como que wow, este fulano, que era un soñador y tal, lo perdimos, pero lo perdimos mucho antes cuando se radicalizó y todo lo demás. Pero, o sea, tenía como eso, pues, por eso tiene es sus que... matices. No, tenía sus matices y por eso hay como, tú sabes, manipulación que se puede hacer por ahí, pues. Pero bueno, para avanzar un poco, porque hay cosas que pasaron ahorita que creo que es importante que las hablemos. Pero para echar el cuento, básicamente el 2 de octubre de 2018, él está en Turquía, en Estambul, y va al consulado saudí, supuestamente para buscar papeles para su matrimonio, que se iba a casar. Okay. Entonces, no sé si era como una especie de certificado de matrimonio, que no creo, sería como más bien partidas de nacimiento, cosas así. Un papeleo Exacto. clásico. Exacto, el típico papeleo que te piden. El tipo entra en el consulado y no salió nunca. O sea, las pruebas de que no salió es que, bueno, hay cámaras de seguridad. Me acuerdo cuando explota la noticia que lo que se veía era la cámara de él entrando y nunca saliendo. Del tipo entrando y nunca sale. Esto es en Turquía, en la embajada de Arabia Saudita. En el 2018, Exacto. el 2 de octubre de 2018. Entonces, nada, el tipo no aparece y empieza a correrse, bueno, que sí que lo secuestró el gobierno de Arabia Saudita o qué sé yo y todo lo demás. Y empieza a correrse el cuento de que lo asesinaron y que básicamente, o sea, lo que empezó a manejar como que la versión que empezó a manejar la Fiscalía de Turquía era que, bueno, que el tipo lo habían matado, lo habían asesinado, lo picaron y lo disolvieron en ácido. Sí. De hecho, incluso Wow. ellos tenían, o sea, ellos abrieron una investigación en el momento. Interesante que Turquía fue como que dijo lo que estaba pasando, no, de alguna manera no, o sea, no
No. O sea, No, Turquía, no, ¿cuál es la relación lo de tapó. Turquía? No, ellos empezaron a trabajar con los gringos. O sea, la CIA estaba haciendo su investigación. El gobierno de Turquía estaba trabajando con Arabia Saudita. Que básicamente el primer impulso de ellos fue negar que eso había pasado. Pero después se dieron cuenta que no había como mucha forma de taparlo. Y ahí empiezan a separarse como que las versiones. Pero sí hubo una investigación entre los dos gobiernos y se metió, o sea, se hicieron o sea, allanamientos de equipos, se metieron, o sea, se detuvo como a 15 funcionarios. Sí, O sea, recordemos que no exacto. asesinaron a cualquiera, asesinaron Exacto. a un periodista del Washington Post. Hubo todo esto. Entonces, entre las cosas que recabó la fiscalía turca, había un audio donde se oye, o sea, esto es entre los equipos que le quitaron o sea, a la gente que estaba ahí, pues. Había un audio donde se oye como el Forcejeo. el forcejeo y se oye a Khashoggi diciendo I can't breathe. Entonces la teoría que ellos empiezan a manejar es eso, que lo ahogaron y lo mataron, lo desmembraron y que lo disolvieron en ácido porque era la única forma de sacarlo. Del lado de Arabia Saudita era como que no, bueno, sí lo mataron, pero fue como... no tuvimos nada que ver. Exacto, fue un problema ahí entre la gente que estaba ahí. Fue un fist fight y bueno, pero tú sabes, súper vago. No es que, bueno, lo más rápido, ¿el cuerpo dónde está, amigo? Sí. Recordemos que en el 2018 el gobierno era el de Trump y por supuesto Exacto. la transparencia Exacto. y la relación no era, digamos, su mejor Exacto. cualidad. Pero la CIA para el 16 de octubre ya había determinado que la orden del asesinato había venido del príncipe Bin Salman. Entonces, wow. O sea, tienes o sea, un problema con 3 jurisdicciones, una cuestión súper... Básicamente la complicada. persona con más poder en Arabia Saudita, que ya de por sí habla mucho, dio la orden de asesinar a un periodista de su país, pero que era un periodista del Washington Post viviendo en Estados Unidos, lo cual hace de por sí lo convierte ya en una crisis diplomática. Y un tipo súper frontal, obviamente, porque ahí empieza toda la cuestión ajá, ¿por qué? Y bueno, o sea, el príncipe Mohammed bin Salman tenía su culebra con Khashoggi, que ella la había hecho pública antes. En algún momento él dijo algo como, lo anoté por aquí, pero como básicamente algo así como que, o sea, después de que Khashoggi se fue, obviamente tenía como mucho más espacio para ser crítico con Arabia Saudita y le estaba dando durísimos del Washington Post. Y yo lo puse por aquí, pero el príncipe dijo algo así como que una bala mía tiene su nombre. O sea... Dijo como que en 2 platos, dijo voy por ti. Voy por ti y te voy a matar. Sí. Y lo hizo. Pero volviendo un poquito a lo del príncipe, para poner un poquito las cosas en contexto, entender el rol. Como te dije, es como el primer ministro suplente, pero el papá tiene 85 años, entonces en la práctica es él, pues. Pero además, está en el Council of Economic Affairs y es el líder. Él es como un poco el que diseña las políticas económicas de Arabia Saudita. O sea, tú me estás diciendo que Arabia Saudita no es una democracia donde los poderes están divididos. Tú me estás diciendo eso, tú estás atreviendo. Pero además, una cosa que es súper importante es que es ministro de la defensa también. O sea, él tiene a su cargo... Estos dictadores, de verdad, sí, son... Sí, exacto. Es lo mismo pero Kim imagínate, eres ejecutivo, estás en el comité de planificación económica y además eres ministro de la defensa que tienes a tu cargo a todos los cuerpos de seguridad y de inteligencia. O sea, si algo pasa, tipo lo que le pasó a Khashoggi, tú
sabías y probablemente tú dejaste que pasara o aceptaste obviamente o diste la no orden. se hace absolutamente nada sin que el tipo menos nada de ese nivel, claro, porque no estamos hablando por supuesto de no dejar que una mujer maneje un carro, que es algo también que sucede pero por supuesto, o sea, de hecho en algún momento dado el príncipe sí como que acepta un poco de responsabilidad diciendo y que es que fue durante mi guardia, por eso es que yo tengo responsabilidad, pero yo no ordené esto. Pero obviamente ahí nadie mueve un dedo sin que el tipo lo diga. Y bueno, o sea, es obvio, pues. Además el tipo básicamente le dijo que lo que dijo fue como que lo perseguiría con una bala. Eso fue en el 2017 más o menos. Okay. O sea, cuando él se fue y este tipo empezó a escribir así súper crítico, el tipo le dijo como que mira, voy por ti, mamá huevo, básicamente. Ok, wow. Sí, pero bueno, también ahora, una pregunta. Volviendo un poquito a lo de los matices de este personaje, así como lo del lado de Khashoggi, pues. Él estaba haciendo varias reformas económicas, pero también sociales, que eran vistas como apertura, como una especie de apertura, incluyendo creo que una era, no estoy echando vaina, dejar a que las mujeres manejaran. Fue como que wow. Bueno, eso era parte wow, o sea, él hizo como dos cosas que eran importantes, que una es como que limitó los poderes de la policía religiosa en Arabia Saudita. Ok, wow, o sea, qué visionario. No, bueno, pero claro, es progreso. Bueno, claro, es importante, o sea, en contexto estamos viendo a alguien que de alguna forma está modernizando la locura. Y por otro lado está lo de, bueno, obviamente esto fue noticia cuando salió y yo lo vio todo el mundo y que wow, ahorita tienen derecho a las mujeres a manejar solas y buenísimo, pero también hay todo como una especie de modelo de male guardianship, donde el hombre tiene que dar como permiso de que la mujer se saque un pasaporte, permiso, o sea, él levantó varios de esas red tape burocráticos para que las mujeres pudieran sacarse una cédula sin el marido, o para que se le pudiera asignar legal guardianship de un niño a una mujer. Okay. Pero, o sea, ese es el lugar donde estamos. Sí, ese es el siglo en el que ellos están viviendo. Sí, pero bueno, él tenía también una relación, o sea, entonces, bueno, en 2018, antes de que pasara esto... Hay un cuentico, antes de que se me olvide, no sé si tú lo sabes, es como vago el recuerdo, pero hubo un cuento con él metiendo un gentío en un hotel, no sé si tú te acuerdas. Mohammed bin Salman, como que en un acto así de poder, agarró que sea no sé si todos sus ministros, pero un montón de gente de su gobierno y los encerró en un hotel por un tiempo por un tema de corrupción y fue como un acto así de este tipo es mano dura y quiere poner orden. Está acabando pero literalmente su equipo lo dejó encerrado en un hotel hasta que no se resolviera el tema. Sí, ese tipo de cosas son cosas que se le han criticado duro. Pero también por otro lado la gente dice como que wow. Pero ellos invirtieron, Arabia Saudita obviamente como muchísimos países de esto han invertido millones y millones de dólares en lobby en Estados Unidos, y de hecho en 2018, antes de que pasara esto, a principios de 2018, él en una gira vino para Estados Unidos y, o sea, el trato fue de rockstar. Claro. O sea, el tipo visitó Silicon Valley, todo el mundo vuelto loco con el tipo. Claro, y Trump, que tiene un fetiche por los dictadores. Fue para Oprah, Harvard y MIT lo recibieron. Y además él tenía como una especie de relación burda cercana con Kush, con Jared Kushner, el yerno de Trump, que incluso después de que pasó todo esto, el tipo, o sea, les hizo una visita y no se dijo que hablaron, o sea, hay toda una relación ahí como súper incómoda. Entonces, en su momento, la posición de la administración Trump, bueno, de hecho, el Congreso en su momento estaba o sea, Estados Unidos estaba espantado con lo que había pasado, y ya se tenía el reporte de la CIA.
se debía haber liberado el reporte de la CIA, el Congreso estaba pujando para que se hiciera, y la administración Trump se negó, o sea, a liberar el reporte. Entonces, Trump en algún momento llegó a decir que él no estaba de acuerdo con la conclusión de la CIA, y tú sabes, dijo, y que bueno, puede ser que sí haya estado involucrado, puede ser que no, pero la verdad es que nuestra relación es con el gobierno, no con ellos. Y tú sabes. No pasa nada, solo un periodista. No pasa nada. Pero en la práctica, la administración Trump sí bloqueó que se liberara el informe. Incluso el Senado, emitió una resolución con apoyo de todo el mundo, haciendo responsable a Bin Salman. Trump, ¿tú te acuerdas que hablamos en un episodio de Bob Woodward, el que escribió el primer libro sobre Trump, que se llama Fear, y sacó este segundo libro que se llama Rage? En Rage hay por ahí está robando el extracto de lo que... Acuérdate que esto lo hablamos. Trump fue súper cándido con Bob Woodward. Sí. O sea, ellos se hicieron panas. Y le soltó Woodward todo. Era como, bueno, su confidente. No sé por qué diablos, pero bueno. Porque Trump en su cabeza, sí, exacto, en su cabeza pensaba que eso iba a ser que... le parecía. Y él le dijo básicamente, la cita es, I saved his ass. O sea, que el tipo bloqueó la cuestión. O sea, admitió que protegió a un asesino. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que había? Obviamente, entre la relación de Estados Unidos y Arabia Saudita, hay deals de billones de dólares de armas, y bueno, hay negocios, hay una cantidad de cosas, y este fetiche que tiene Trump. Y es como una tradición histórica, porque no es nuevo, esto no es algo que solo exacto. Trump, con Bush hubo muchísima crítica de cómo manejaron con el gobierno de Arabia Saudita muchas cosas relacionadas al 11 de septiembre. Sí, es como claro. Bueno, una de las cosas que Khashoggi le daba duro era la incursión de Arabia Saudita en Yemen. En Yemen, exactamente. Hay una guerra, es la crisis humanitaria más grande en el mundo ahorita, claro. Lo que está pasando en Yemen. Y es una guerra que bueno, sigue porque es un tema interesante de cómo lo están manejando ahorita Biden. Claro, sí, bueno, claro, es bien interesante cómo lo está manejando ahorita porque, bueno, obviamente durante la campaña Biden dijo como que este reporte hay que liberarlo, es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Y en ese sentido cumplieron. Y hay que hacer responsable al príncipe y Arabia Saudita, y la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita tiene que cambiar, no puede seguir siendo la misma, porque esto es básicamente una dictadura horrenda, asesina y todo lo peor. Porque siento que va a haber un pero. Sí, hay un pero. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que salen cuando Biden toma posesión es la prensa diciendo, ¿dónde está el reporte? Entonces hubo un poquito de presión ahí y liberaron el reporte. Ok, entonces hasta ahorita la mitad... La semana pasada lo liberaron. Entonces, pero ¿cuál es el delivery que la gente estaba esperando? Bueno, sanciones o algún tipo de acción, pues. Y la semana pasada... Por cierto, el reporte confirma el reporte dice que el príncipe... Mohammed bin Salman. Sí, bin Salman tenía control absoluto de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Bueno, lo que te dije antes. Sí. Nada nuevo, lo que estaban confirmando. Y que era muy improbable que ellos hubieran actuado sin su autorización. Entonces, bueno, nada. ¿Qué pasó? No lo sancionaron. Básicamente, sí sacaron medidas, travel bans y sanciones financieras para algunas personas que, según ellos, estaban involucradas. Sí, leí que es como que él tiene una fuerza especial que solo ve. Se llama el Rapid Intervention Force. Exacto. Ellos están sancionados. De ahí que 7 estuvieron involucrados. O sea, hay 15 personas que son las que estuvieron en... Que fue una operación. Se montaron un avión charter, mataron al tipo y se volvieron. Exacto. Pero de esas 15 personas, 7 eran del Rapid Intervention Force, que es básicamente como que la guardia de honor. O sea, es como que es un grupo... élite que responde directamente a Bin Salman. O sea, no tienen, o sea, es la persona que tienen por encima. Ni siquiera es el Secret Service, porque el Secret Service no responde directamente al presidente. Exacto.
Y bueno, con todo esto, entonces, y también extendieron como que, mira, fueron ellos, hay sanciones y tal y esto, pero no le pusieron ningún tipo de sanción a él. A él. Hubo sanciones también, leí con el tema de la guerra en Yemen, hubo un montón de armas que no les van a seguir vendiendo, pero claro, otras sí, es pero como no, que... pero es que eso es complicado, porque básicamente lo que ellos dijeron es que, o sea, Estados Unidos los está apoyando en el tema de Yemen. Uh-huh. Pero lo que ellos dijeron fue que ellos van a cesar el apoyo en operaciones de ofensiva. Sí. Pero que por otro lado, o sea, que iban a ayudar a defenderse. Pararon unos contratos de venta de armas, creo que unas bombas que Trump había metido por el canal rápido. A última hora. A última hora. Sí. Ellos pararon eso y además dijeron que ellos no iban a apoyarlos en operaciones ofensivas. Pero por otro lado, después dijeron como que, no, bueno, pero si te atacan, sí los vamos a apoyar en la defensa contra los rebeldes Houthi. Exacto. O sea, y ese apoyo en defensa implica venta de armas. Obvio. Entonces... Le vamos a vender armas, sí, pero no tantas como antes. Sí, entonces, o sea, es una respuesta, débil. No manda un mensaje... Es una respuesta hiper débil. Claro, y también yo me imagino que a lo mejor tú te sientas con un experto en política internacional y te dice, no, pero es que, o sea, el rey se muere. Uh-huh. El rey se va a morir ahorita. Sí. Pero este príncipe tiene 35 años y va a ser el ruler, como te dije, todopoderoso de esta broma por los años que vienen. Este no es un enemigo de Estados Unidos, es un aliado. Sí. Entonces es mucho más complicado. Si quieres, vamos a hacer un corte rápido para vamos a cortar porque creo que hay que darle una colita adicional. Sí, para darle el cierre. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el rollo entonces? O sea, Biden... o sea, la respuesta fue débil. Sí. Es la percepción. Biden reculó. O sea, fue una respuesta que no era como que la que se esperaba. Sobre todo por la retórica que tuvo en la campaña. Sí. Que era como entonces también viene todo un tema como de o sea, ¿qué esperas tú? O sea, básicamente estos tipos van a seguir actuando de la forma como están actuando. Tienes carta blanca. De hecho, ya había pasado que después de lo que pasó con Khashoggi, que tú dirías, bueno, estos tipos se pueden hacer los locos y se pueden portar un ratico bien para meter el paro. Un disidente de Bin Salman que vivía en Montreal desapareció un día después de ir al consulado de Arabia Saudita. Okay. Y a los 3 días apareció en Arabia Saudita. O sea, lo secuestraron en Canadá. Wow. O sea, esto fue después de todo este escándalo y de todo esto que ya estaba corriendo. Wow. Entonces, ellos van a seguir actuando así. Pareciera que y eso que lo hemos hablado, o sea, los demócratas no es que son peace and love. No. En los últimos años, en términos de guerra y esto, ellos son los que echan plomo. Sí, es que en ese sentido pareciera que hay un partido de centro y un partido de ultraderecha. Exacto, pero aquí sí pareciera, obviamente, Biden está siendo más agresivo que Trump, porque bueno, para ellos me imagino que será importante decir, aquí publicamos el reporte, ya todo el mundo sabe, lo rayamos. Sí. Jaja. Yo creo que hay un tema de, o sea, para ponerme como, para defender al gobierno de Biden un momento, que no es algo que lo estoy haciendo por ejercicio porque sinceramente no estoy de acuerdo con la manera que lo han hecho. Claro, pero la posición de Trump también era similar. Aquí hay demasiado, o sea, era como que ustedes no entienden la relación que nosotros tenemos con ellos, son billones de dólares. Eso está obvio, pero en el caso de Trump fue... defendamos a este tipo sin descaro, caretabla, no liberemos el reporte, no digamos lo que pasó, es como que es distinto. Biden liberó el reporte y definitivamente, como tú mencionas, últimamente ha habido señales de progreso en el contexto, o sea, básicamente ellos estaban en el siglo XIV y ahora están en el siglo XV, entonces sí, puede ser que hay algo de progreso y probablemente...
yo me imagino que tanto Biden como Blinken y todos los que están involucrados en esta toma de decisiones están viendo mucho con más claridad la información y están diciendo, esto tenemos que irlo como desescalando y tratando de, ok, vienen estas sanciones, vienen estos toques y esperemos poco a poco irlos llevando. Pero es un gobierno que claramente es súper tiránico, o sea, ellos han metido disidentes de todo tipo de cosas, las cosas más... Peace and love, mujeres, las feministas, olvídate, todo súper violentos con la prensa y ese tipo de cosas. Pero bueno, es un poco lo que hemos visto. O sea, esto también te da el contexto de la complejidad cuando también hablamos de Venezuela y de otros países. Un socio comercial enorme. Mi punto con el tema, tratando de defender un poquito la postura de Biden, es que creo que ellos lo que están tratando es entender que ha habido ciertas señales de aquel lado. Donde ha habido cierto progreso, lo que tú mencionaste, como yo digo, de pasar del siglo XIV al siglo XV, eso se puede considerar progreso, y ellos están entendiendo, como tú dices, este Mohammed bin Salman tiene 35 años, probablemente va a ser la persona con la que van a estar lidiando por lo menos por 30, 40 años más. Y bueno, es un socio estratégico en la región. Socio estratégico, tienen todavía mucho petróleo, pero creo que realmente... las consecuencias de lo que están haciendo también son negativas, en el sentido de que pero mucha gente ve en la hipocresía, o por lo menos con el tema de Venezuela, mucha gente está diciendo, ya va, porque no lo sancionas y a Maduro y a todo el gobierno de ellos los tiene sancionados. ¿Cuál es la gran diferencia? Y es, bueno, la relación histórica que tienen como nación. Bueno, y también que es un, o sea, es un aliado geopolítico. Uh-huh. Y o sea, obviamente Venezuela, bueno, hoy Biden alargó el decreto ese de Venezuela como amenaza para Estados Unidos. Sí. O sea, Venezuela es un enemigo. Sí, exactamente. O sea, eso, yo creo que eso no es comparable. Ahora, ahí es donde voy yo, porque, o sea, yo entiendo, y además es muy ridículo catalogarlos de enemigos o amigos, es aliados, pero Arabia Saudita ha hecho muchas cosas para que realmente tú cuestiones la amistad con ese país. Pues es un tema de cómo tratan a su gente, eso ha sido toda la vida. Pero lo del 11 de septiembre, ahí hay muchas cosas extrañas que sucedieron. Lo que está pasando ahorita, el asesinato de periodistas, el descaro con que hacen las cosas, la crisis humanitaria en Yemen causada por ellos. Volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Y yo sé que es un poquito un letdown. Sí. Pero el Medio Oriente es súper complicado. Sí. Y lo otro que no se nos olvida. Tratar de simplificar. En este país, en Estados Unidos, primero en las primarias y después en las elecciones, la gente votó por Biden. No votaron por Elizabeth Warren, ni por Bernie Sanders, ni por el personaje más antiguerra que se puedan imaginar. Entonces, realmente... este país eligió a un gobierno moderado y estos son señales claras de que están tomando decisiones, entre comillas, moderadas. No están radicalizando su relación con el país. O sea, un poco de repente para el pueblo... Igual mal hecho. Para el pueblo, en términos de discurso, o sea, terminan con la alcahuetería de Trump. Uh-huh. Pero en la práctica, se mantiene esa relación más o menos ahí, pues. Sí. Entonces, pero bueno, en términos de discurso sí, es claro, pues está, o sea, liberar el reporte es una condena a lo que hizo, pero ya sabíamos que el príncipe estaba involucrado, sí. Porque ya se sabía, ya la CIA lo había dicho, lo que no había sacado era los... no habían salido los detalles, pues. Y obviamente es un cambio de stance, o sea, de un Trump que dijo, I saved his ass, porque el Senado iba con todo. Y I saved his ass. Sí, que lo dice con orgullo a un periodista, a Bob Woodward, increíble. Sí, pero independientemente de eso, sí, aquí hay mucha gente que está desilusionada con el resultado. Volvemos, claro, están todos, sobre todo los más progresistas, espantados. Es lo que tú dices. Esto es una cuestión súper moderada. Sí. O sea, es una decisión bien moderada. Tratar de mantener la cuestión en paz y bueno. Pero igual, recordemos y que no se nos olvide que lo que hizo Arabia Saudita fue asesinar a un periodista en su propia embajada
descuartizándolo y desvaneciéndolo en ácido. Pues es como que no, es horrible. Estamos hablando de algo que no tiene el más mínimo sentido y que bueno, es de película. Yo trato de mucho hacer las diferencias entre o sea, despreciar a un país o despreciar a un gobierno. En este caso, obviamente, como en todos los casos, es el gobierno de Arabia Saudita o lo que sea. Eso es una desgracia humanitaria. No, horrible. Pero bueno, veamos cómo... Yo creo que va a ser interesante en los próximos 4 años cómo va a manejarse esta relación y a más largo plazo el poder que van a probablemente perder en la medida que los combustibles fósiles no sean lo más importante. Bueno, hay que ver qué pasa, pues. O sea, este tipo obviamente es hábil y veremos qué pasa con eso. En los próximos días probablemente salgan más cosas a medida de que se va digiriendo la información que se ha liberado. Y como dices tú, también hay una visión a largo plazo que ver de esto, de la relación, ¿no? Para dónde va. Están pasando muchas cosas por allá igual. Okay. Pero bueno. Bueno, bien, gracias Raúl por informarnos con este episodio light que incluye desmembramiento y ácido. Exacto. Pero bueno, nada, es la realidad y es interesante porque es uno de esos temas que no son los más fáciles de conversar ni los que generan más clics, pero son muy interesantes. Y además es lo que te digo, o sea, es lo que decíamos al principio. Este es el propio tema para hablar con alguien que conozca bien la región y que nos pueda dar como luces sobre todo esto. Y quizás lo podemos hacer más adelante. Sería interesante. Pero bueno, como no tenemos eso ahorita, lo vamos a tener. Nos pueden dejar en los comentarios lo que no hayamos dicho. Opinen, instruyanos, expliquen. Pero sigan el canal. Suscríbanse, campanita, donde nos estén oyendo, por favor, síganos y recuérdense que estamos en Twitter, @pueblo_people y en Instagram, @pueblopeople. Bueno, señores, gracias por escucharnos. Disculpen si esta noche tienen pesadillas. Hasta la próxima.